División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Andrea Tavares, quien es secretaria general encargada de la causa R. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes y a Radio Caracas por siempre brindarnos los espacios para poder comunicarnos con los venezolanos afuera y adentro del país. Mucho interés de conocer la opinión y el análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el conflicto en Ucrania tras la decisión del gobierno de Rusia de invadir el territorio de este país. Veíamos una declaración, escuchábamos, mejor dicho, una declaración de nuestra invitada asumiendo posición frente a este tema y sobre todo, bueno, tomando en consideración los lazos que existen entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, mira, en la causa R nosotros hemos considerado importante pronunciarnos porque aunque mucha gente puede considerar que Ucrania está muy cerca, tan cerca que compartimos el mismo enemigo y compartimos la misma lucha. Nosotros venimos alertando desde hace mucho tiempo que hay una ocupación en Venezuela de fuerzas extranjeras de distintas nacionalidades, pero especialmente la ocupación de fuerzas extranjeras de origen ruso ha sido pública, notoria y comunicacional. Hemos visto fotografías de oficiales rusos en las instalaciones de Fuerte Tiuna. El exfuncionario director del SEBIN, que hoy está en el exilio, ha dado unas coordenadas de ubicación de estas bases, de estas posibles bases militares. Entonces, Venezuela ha venido, o los demócratas venezolanos le han venido alertando al mundo sobre el peligro que significa que Venezuela se convierta en una gran base militar rusa que con lo que pretende más bien Putin es anexarse a Latinoamérica como parte también de sus digamos ínfulas de expansión de poderío, ¿no? Entonces no es ajeno para nosotros el tema, es un tema que venimos denunciando, pero también es un tema que nos compete a todos los que estamos tratando de decirle al mundo libre, al mundo que defiende o que por lo menos tienen modelos democráticos liberales, que no se han esforzado por defender esa democracia. Una de las cosas que nosotros vemos con preocupación es cómo frente a cualquier violación de derechos humanos que ocurre en estos países donde tenemos regímenes totalitarios, entonces, hay cierto silencio, hay cierta ambigüedad para tratar los temas, hay cierto respeto y consideración con esos regímenes, pero cuando vemos en gobiernos democráticos donde evidentemente hay más libertades y más garantías, entonces una violación de derechos humanos es condenada mundialmente de una manera enérgica cuando no se hace con los países en donde se cometen estos crímenes de lesa humanidad. Entonces hemos visto que el mundo occidental, el mundo de la democracia libre, ha tenido desde hace mucho tiempo, ha optado por la vía diplomática, y nosotros entendemos que estos regímenes no respetan esas vías diplomáticas, no respetan acuerdos, no creen en esas vías diplomáticas, creen en imponer la fuerza y por supuesto en el terror, en la muerte como arma fundamental y como mensaje. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado, más allá de las consideraciones propias que hacemos de condenar por supuesto esta invasión militar de Rusia a Ucrania, de denunciar al tirano Vladimir Putin y a sus aliados internacionales, entre los cuales se encuentra Nicolás Maduro,
hemos intentado hacer un llamado al mundo libre, al mundo occidental, al mundo que se ha sabido valorar sus modelos democráticos para que los defiendan de manera contundente. No podemos seguir siendo ambiguos en ese tema, tenemos que tener un plan expansionista que no solamente involucra a Rusia, sino que ya tiene una relación con China y que nosotros estaremos acorralados si no tomamos decisiones contundentes y a tiempo para evitar esta expansión. ¿A qué decisiones contundentes hace referencia nuestra invitada? La escuchamos. Ok, por ejemplo, frente a la violación de derechos humanos no puede haber respuestas tan tardías. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela, desde que estamos iniciando un proceso ante la Corte Penal Internacional, ese proceso ha tenido un largo tratamiento y recientemente es que ha comenzado ya a verse algunos resultados de lo que podría ser un juicio por crímenes de lesa humanidad. Frente a, por ejemplo, organismos como las Naciones Unidas, incorporar a Venezuela en el Consejo de Seguridad, son decisiones son decisiones en las que están involucrados países que tienen modelos democráticos, pero que entonces en esos momentos tienen debilidad frente a los regímenes autoritarios. Lo que está ocurriendo es que no puede ser que el mundo vea como algo normal todos los líderes políticos opositores sean encarcelados, que no puedan participar en elecciones libres y democráticas y que no pase nada, porque siempre vemos que eso ocurre, eso no es en mi país, eso es en otro país. Entonces, ellos son los que tienen que defenderse solos. Nosotros solos no podemos defendernos frente a un poder hegemónico, militar y político. Si no nos unimos todos los que defendemos la democracia, pues no entendemos medidas. Entre esas que hablaba de los crímenes de lesa humanidad, es entender también que el problema no es de un país o de una comunidad en general, sino que el problema es de todos los que defendemos el mundo libre. Y hasta que no entendamos eso, es difícil que podamos nosotros avanzar. Este tema de la diplomacia a veces es importante, pero esto es un tema que los regímenes autoritarios no respetan. Fíjense, por ejemplo, la situación de Europa en estos momentos, que es una suerte de rehén energético de Rusia, y Europa llega a esta situación por no tener previsión frente a ese plan hegemónico y por creer que la vía diplomática iba a mantener al margen una posibilidad de invasión o de guerra con Rusia, por ejemplo. O por ejemplo, podríamos mencionar cómo Rusia ha venido sustituyendo, producto de las sanciones que ya ha tenido su país, ha venido sustituyendo una economía, o el dólar en su economía, por el euro, de manera que luce muy cómodo hoy frente a Europa, con una reserva relativa de la moneda europea, con un control sobre los recursos energéticos que hoy tiene Europa, y que ha hecho que Europa tenga una posición muy débil frente a las pretensiones rusas de invadir Ucrania. Si permite nuestra invitada, pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la reflexión que ustedes comparten en este comunicado o pronunciamiento de la causa R, advirtiendo que el objetivo de Putin no es otro que destruir la democracia liberal como modelo de convivencia del mundo libre, para esa forma establecer un imperio de terror. La pregunta que yo le haría es, y tomando en consideración las alianzas con el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo hacer frente a una situación de esta naturaleza en Venezuela? Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con Andrea Tavares, secretaria general encargada de la causa R. Yo les hago una inquietud a propósito del pronunciamiento de su organización frente a la invasión de Ucrania perpetrada por el régimen o el gobierno de Vladimir Putin. Ustedes advertían que el objetivo de este dirigente no es otro que destruir la democracia liberal como modelo de convivencia del mundo y advertían acerca de los lazos que existen concretamente con Venezuela. ¿Cómo hacer frente a una situación de esta naturaleza desde nuestro país? La escuchamos. Mira, en primer lugar, nosotros debemos entender que nos estamos enfrentando a un enemigo internacional y que esto es un tema que está vinculado a la geopolítica. O sea, la lucha de los venezolanos no es solamente contra una organización política, no, es la lucha de los venezolanos, si entendemos que es una lucha en el contexto geopolítico, entonces nos obliga a entender que las aspiraciones individuales en este momento no tienen sentido. Entonces debemos rescatar la unidad como un valor por encima de esas aspiraciones individuales o de esa creencia de que fortaleciendo internamente una organización determinada o un liderazgo determinado podemos conquistar
el poder democráticamente. Primero es entender a qué nos estamos enfrentando. Luego, si entendemos eso, los objetivos o la unidad nuestra ya no sería solamente en base a unidad de acción, sino sería una unidad orgánica y juntos poder enfrentar y hablarle al mundo sobre la situación de Venezuela. Por otro lado, Venezuela ha logrado en los últimos años colocar, o por lo menos lograr que muchos países en el mundo, precisamente países que han formado parte del mundo libre, puedan entender parte de la dinámica de lo que hoy vive Venezuela, producto, bueno, no solamente de la diáspora, de todas las personas que han abandonado Venezuela y que ya están generando un impacto importante en muchos países del mundo, sino que además pudieron pues observar de cerca cómo se desarrolló en Venezuela sistemáticamente la violación de derechos humanos, cómo se fue perdiendo el modelo democrático, cómo se fueron arrebatando las instituciones del Estado, cómo se fue creando esa anomia institucional y en consecuencia pues hemos logrado que muchos de estos países entiendan esta dinámica y hayan decidido desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, en tanto que desconocieron la elección ilegítima que se realizó en el 2018. Y eso es una conquista que se logró y que debe perfeccionarse, que debe trabajarse, porque la unidad de los venezolanos con el resto de ese mundo libre tienen que entender que el enemigo con el que estamos luchando es un enemigo común. Que lo que nos pasa a los venezolanos le está pasando también a los ucranianos, le pasa a los nicaragüenses, le pasa a los cubanos y le puede pasar a cualquiera, incluso a los norteamericanos. Entonces, cuando entendamos eso, que tenemos un enemigo común, que esto es una lucha entre el mundo libre y el mundo de terror y la supremacía y la hegemonía de estos autócratas, entonces allí podremos nosotros tener fuerza para enfrentar estas pretensiones de estos regímenes. Ahora, tomando como punto de partida la reflexión que comparte nuestra invitada, se trata de regímenes que efectivamente no respetan los derechos humanos y suelen aplastar a la disidencia, como ocurre en Rusia. Insisto, ¿cómo hacer frente a esta situación para alcanzar el objetivo final, que es el rescate de la democracia, al menos en nuestro país? La escuchamos. Aparte de la unidad, yo creo que hay que rescatar esa fuerza institucional que nuestras Fuerzas Armadas en algún momento tuvieron, el compromiso que tienen con la democracia en el país y con la libertad, esa unidad, ese perder el miedo. Nosotros somos mayoría, nosotros hemos demostrado ser mayoría de venezolanos. El 85% de la población venezolana rechaza este modelo político, económico y social que hoy impera en Venezuela, pero si los venezolanos solos actuamos no será suficiente. Por eso es necesario construir hacia afuera una red, una cadena de conciencia sobre todos estos asuntos. Es importante incluso además entender que no se trata de un problema simplemente ideológico. Hoy en Venezuela lo que tenemos gobernando es una élite de extrema derecha que controla un ingente recurso financiero, además que lo exhibe sin ningún tipo de pudor. No es un problema ideológico y yo creo que eso es un mensaje que no debemos dejar de enviar a los sectores de izquierda del mundo que han estado de alguna manera intentando apoyar a estos regímenes sin notar la diferencia, y creo que empiezan a notarla a partir de lo que está haciendo Rusia ahora. Creo que con esto entenderán lo que veníamos diciendo los venezolanos. Creo que es un momento importante para que no dejemos la calle, para que no dejemos la lucha. Nadie nos va a regalar la libertad, la tenemos que conquistar en la calle sin miedo, entendiendo los riesgos, pero también si nos quedamos en la comodidad o en una zona de confort, en algún momento nos va a alcanzar o una violación de derechos humanos o cualquier situación en la que no podamos seguir adelante. Entonces, ¿es ahora o nunca? Andrea Tavares, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en la tarde de hoy, secretaria general encargada de la causa R, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver
con el conflicto en Ucrania, luego la decisión de Vladimir Putin de invadir el territorio de este país y la reacción interna de Venezuela, de la dirigencia política democrática de rechazo contundente a esta acción y advirtiendo sobre el impacto, los lazos que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro con el presidente de Rusia. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno... Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito.
El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Leonardo Buniac. Con él vamos a hablar acerca del impacto económico de esta crisis, de esta guerra en Ucrania, luego la decisión de Rusia de invadir el territorio de esta nación. Leonardo Buniac, economista, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis. Hemos visto algunas de las entrevistas que ha ofrecido sobre este tema. Yo le pediría un comentario general al respecto. He leído la interpretación, el análisis de otros especialistas y hablan de un triple golpe a la economía global que incluye la combinación de mayor inflación, menor crecimiento económico y mayor incertidumbre. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, yo añadiría inclusive algunos de los efectos globales, los impactos de la crisis mundial de contenedores, que ha significado una quiebra en las cadenas de suministro, obviamente esto con impactos inflacionarios porque se han disparado los fletes. Por solo poner un ejemplo, pues los fletes entre Shanghái y la costa oeste de los Estados Unidos, estamos hablando de que han pasado de $4,000 aproximadamente por contenedor a niveles de $18, $20,000 aproximadamente. La misma historia con Europa y América Latina, que han pasado de $3,000 posiblemente a niveles de $15,000. En fin, hay un incremento importante en el costo de los fletes como consecuencia de la crisis mundial de contenedores, que al final ha tenido un impacto inflacionario importante. Por otra parte, los pronósticos también han sido revisados hacia la baja. Esto también vinculado a que la curva sanitaria, vinculado obviamente con eso que uno intenta alcanzar, que es esa especie de síndrome de higiene colectivo, no logra resolverse porque obviamente la vacuna aún no logra, digamos, atenuar la curva sanitaria. Así que entonces tiene otros elementos importantes que tiene que ver con el factor sanitario, que son los efectos colaterales de COVID-19, pero por otra parte algunos otros elementos que están presentes en la economía global, como por ejemplo el impacto inflacionario de las políticas monetarias de expansión de liquidez para atenuar los impactos de la crisis ocasionada en el 2020 y parte del 2021. Así que tiene entonces una economía global con muchísima incertidumbre, con una prima de riesgo geopolítico altísima, básicamente como consecuencia de la invasión militar, ¿verdad? El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y a esto tiene que añadirle, por supuesto, una inflación generada por diferentes vías, de origen monetario, de origen energético, porque ya vemos como el petróleo ya supera los $100 de barril, los futuros están más o menos oscilando en cotizaciones entre $120 y $150 aproximadamente para 90 días, así que entonces tienes un problema de incertidumbre dentro de la incertidumbre. Hay otro de los elementos que impacta directamente a nuestro país, que tiene que ver con el aumento del precio de las energías. Algunos analistas hablan de lo que ya está ocurriendo con el gas y el petróleo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, básicamente el gran tema tiene que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Rusia le interesa controlar geográficamente Ucrania por dos razones. La primera es de carácter militar, geopolítica, y es que en Crimea se encuentra la ya conocida base naval de Sebastopol, que le da proyección a la flota rusa desde el Mar Negro a través del estrecho del Bósforo, los Dardanelos hasta el Mar Mediterráneo,
Recordemos que está la base naval en Siria de Tortosa o Tartus, como la quieras llamar, y en todo caso tiene una importancia geopolítica muy importante el control de Ucrania porque le da el acceso pleno y el control pleno del Mar Negro, que además es un importante corredor energético. Pero por otra parte es importante Ucrania porque el 40% de los tubos de hierro a la Unión Europea pasan exactamente por territorio ucraniano, así que además de ser importante desde el punto de vista geoestratégico militar, es muy importante desde el punto de vista geoeconómico, y no es un productor de petróleo y no es un productor de gas. Por supuesto, Europa como rehén energético del petróleo y el gas ruso va a sentir y está sintiendo ya la presión muy importante, y los mercados recogen las expectativas. Y entonces que tengamos precios muy altos que van a impactar, van a castigar a las economías consumidoras. Sin duda va a haber beneficios para las economías productoras de petróleo, aquellas que sepan aprovechar la coyuntura, pero ciertamente los pronósticos son de revisión hacia la baja, porque este aumento en el precio de los combustibles va a reducir la demanda de todos aquellos productos que tengan una demanda derivada del petróleo. Como consecuencia de ello, los pronósticos serán revisados hacia la baja. Ahora, también hemos leído el impacto que esto tiene para la inestabilidad de los mercados y las divisas en el mundo. ¿Cómo lo interpreta usted? Y sobre todo, ¿esto puede afectarnos en América Latina y concretamente en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, mira, en América Latina nuevamente surge otro elemento importante. América Latina viene de 7 años consecutivos metida en un proceso muy claro de desaceleración económica, con contracciones puntuales en los años 2017, 2018, un leve crecimiento en el 2019, contracción de 9 puntos en el año 2020, una, digamos, muy modesta recuperación en el 2021 y una proyección muy leve para el 2022, que es un 2,6%. La causa básicamente el deterioro de sus términos de intercambio, de su valor de exportación, del elevado peso de la deuda pública, cuantiosos déficits fiscales acumulados y por supuesto una muy importante desaceleración en el crédito bancario, es decir, los niveles de intermediación financiera. En este contexto te vas a imaginar que el impacto va a ser muy importante porque la demanda de productos de América Latina es una demanda derivada. ¿Qué significa derivada? Definitivamente que si estornuda Europa, América Latina le da neumonía. Si China estornuda, América Latina le da COVID-19, tiene un impacto sumamente tremendo por la llamada sinodependencia. ¿Y qué significa eso? Que gracias a la dinámica de crecimiento de China, por ejemplo, América Latina duplicó su tamaño relativo en los últimos 10 años. Pasó de representar 4 puntos del Producto Interno Bruto Global a 8 puntos aproximadamente. Y eso porque América Latina le exporta, le vende un poco más de 650 mil millones de dólares en productos básicos, materias primas, productos intermedios, productos semielaborados a la República Popular China. Y eso obviamente es una suerte de ciclo. Otro de los elementos tiene que ver con el precio de productos como el trigo y el maíz, tomando en consideración que, bueno, Rusia y Ucrania han sido denominadas como el granero de Europa. Y porque entre ambas exportaban más de una cuarta parte de la producción global de trigo. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Eso va a ser un paso muy importante, va a venir un aumento muy importante en el precio de los cereales. Recuerda además que Brasil es un muy importante productor también. Brasil va a ser una de las economías que menos va a crecer en América Latina en el año 2022. México también es cerrada en una suerte de recesión. Así que los pronósticos para América Latina lucen definitivamente comprometidos en medio de una escalada de precios que va a ser sumamente importante en el año 2022. Tsunami monetario, exceso de liquidez en los mercados, productos y derivados de los planes de estímulos fiscales y monetarios de los bancos centrales para atenuar la crisis, está presionando y ha presionado consecutivamente la demanda, por supuesto impactando los precios. Prima de riesgo geopolítico vinculado al conflicto bélico Rusia-Ucrania, impacta los precios del petróleo, el costo de la energía y como consecuencia de esto el costo de los transporte de productos finales, de materia prima, de productos intermedios, crisis mundial de contenedores, porque los contenedores están
no serían en consecuencia, tienes un problema mundial de crisis o de quiebre de cadenas globales de suministro. Es decir, tiene un 2022 bastante complicado, afectado por factores de riesgo globales de naturaleza geopolítica, geoeconómica, geoestratégica, inclusive medioambiental, porque el tema medioambiental seguirá afectando y seguirá condicionando en el 2022 la dinámica económica mundial. Nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Les haría dos inquietudes al regreso. Quisiera su comentario. Una, si Venezuela se va a beneficiar por los altos precios del petróleo en esta coyuntura, en su opinión, ¿qué puede ocurrir con este tema? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué impacto pueden tener las sanciones contra el sistema financiero ruso, tomando en consideración, el intercambio o los acuerdos que existen entre Venezuela y ese país? Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, conversando con el economista Leonardo Muniac acerca del impacto económico de la crisis, la guerra en Ucrania, luego de la decisión de Rusia de invadir el territorio de esta nación. Nos acompaña vía telefónica. Yo les dejo un par de inquietudes y la primera tiene que ver con el incremento de los precios del petróleo, si esta situación coyuntural beneficia a Venezuela o no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si las sanciones financieras aprobadas contra Rusia tendrán algún impacto colateral para nuestro país, tomando en consideración la cercanía o los acuerdos suscritos entre ambas naciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, muy bien. Mira, en primer lugar, lo primero que tenemos que recordar y en ello ser definitivamente estar muy despierto frente a lo que es la gestión que Vladimir Putin ha venido haciendo, y es que él desde el año 2014 se viene preparando. Es obvio y él sabía muy bien que si él decidía invadir territorio ucraniano, la OTAN no iba a actuar porque Ucrania no es miembro de la OTAN. La Comunidad Europea iba a actuar tímida o apáticamente porque no es miembro de la Comunidad Europea, pero vendrían definitivamente, especialmente de Estados Unidos, una serie, ¿verdad?, una arremetida de sanciones económicas, financieras, energéticas, tecnológicas incluso. Bueno, la realidad es que se ha venido preparando para este evento desde el año 2014. Recordemos la anexión de Crimea ese año, recordemos el apoyo a las milicias separatistas de la República hoy reconocida de facto por el Kremlin de Lugansk y Donetsk en la región del Donbass. Bueno, eso viene del 2014 y de ese momento, en un contexto, diría yo, de crecimiento importante en la reserva a expensa de la población rusa, Putin ha logrado tener una suerte de escudo financiero de 600.000 millones de dólares. Estamos hablando de que hoy las reservas internacionales son 620.000 millones de dólares, suficiente para aguantar la pela, vamos a decirlo de esta manera, del impacto de las sanciones financieras y económicas. Él lo sabía y el precio estaba allí y él sabía que esto venía y por eso se había preparado para esto. Había reducido el peso de la deuda pública en el PIB, ha hecho una suerte de conversión importante en los últimos 3 años de dólares a euros, porque tiene mayor capacidad, obviamente por la dependencia europea del gas y el petróleo ruso. Es decir, que Putin ha venido dando pasos importantes para prepararse para la arremetida que venía, que es indudablemente la imposición de sanciones adicionales, porque ya tenía unas impuestas desde el año 2014, y por supuesto, entonces, digamos que el precio a pagar son las sanciones. El objetivo militar era poder controlar a Ucrania y sacarla, por supuesto, de la órbita de la OTAN, que es su principal objetivo, no solamente Ucrania, sino también el estado de Georgia en el Cáucaso Sur. Entonces, bueno, sobre Venezuela, bueno, definitivamente en caso venezolano hay una relación muy importante, muy estrecha con Moscú, pero no es de carácter geoeconómica, porque sería en todo caso energética, que ya no existe, porque Rosneft decidió dar un paso atrás para evitar mayores sanciones y seguir comerciando crudo y gas con los Estados Unidos, que lo está haciendo de manera muy importante, por cierto, pero sí hay un impacto de carácter geopolítico, y es el que me preocupa más, mi estimada amiga. ¿Y qué me preocupa? Que si el presidente Nicolás Maduro decide, no como lo hizo ayer, saludar y anunciar políticamente un respaldo a Putin, si él decide reconocer oficialmente a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, si llega a hacer eso, es muy probable que se disparen sanciones adicionales contra Venezuela. Eso sí puede pasar, porque la relación con Rusia no es hoy
de carácter geoeconómica, es de carácter geopolítica. La relación con China es más de carácter geoeconómica, pero no con Rusia, porque básicamente Rusia, tú sabes que es una economía no diversificada, monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera. Así que no es exactamente el tema económico el que me preocupa en el caso venezolano. Y en el caso ruso, ellos han tomado medidas muy importantes, han hecho un giro estratégico hacia China, tienen muchos yuanes, tienen mucho euro, tienen mucho oro y por supuesto se han preparado para esto. ¿Hay un precio que pagar? Sí, cayó el rublo, le metieron 12.000 millones de dólares y le van a meter más porque tienen 600.000 millones y un poco más en la reserva para aguantar la pena. Es decir, se prepararon para esto. Me faltaba el ingreso petrolero, ¿no? Sí, claro. Sobre Venezuela, bueno, básicamente recuérdate que el ingreso petrolero es una ecuación que tiene dos componentes, el precio y la producción. Ahí lo que se llama el efecto producción y el efecto precio sobre el ingreso. Bueno, obviamente el efecto precio en este momento está compensando el efecto producción. Es decir, la producción está muy baja, pero a pesar de ello, con un precio muy, pero muy alto, a pesar de los descuentos con que vende Venezuela por cuestiones de mercado, por cuestiones de calidad de productos, indiscutiblemente, a pesar de ello, Venezuela va a experimentar un aumento en su ingreso petrolero, va a ser marginal, por supuesto, no va a ser muy, pero muy importante, básicamente porque los niveles de producción están sumamente bajos y además se vende con descuento. Hoy estamos alrededor de $45 más o menos el precio del barril, esto va a ser un poquito más alto a partir de ahora, es decir, que se ha producido un efecto ingreso asociado al efecto precio. Definitivamente, pero no va a ser una cosa muy importante porque esto no viene acompañado con un aumento en el nivel de producción y en consecuencia en el nivel de exportación de barriles. Es difícil prever cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero si esta guerra avanza, incluso, bueno, empeoran las cosas, ¿qué podemos prever y esperar en materia económica? Lo escuchamos. Bueno, aquí lo que preocupa realmente, y vamos a hablar, tú dices materia económica, pero es que tenemos que hablar también en términos geopolíticos, porque realmente cuando tú analizas el caso de Ucrania, tienes que recordar que todo comenzó con Crimea, siguió con las repúblicas, con la región del Donbass, ahora es Odessa, que es el suroeste de Ucrania, hablamos ya del norte de la región de Chernóbil, hablamos ya del mar Báltico, porque él quiere tomar control del Báltico, porque ahí está la flota naval del Báltico ubicada en Kaliningrado, entonces él tiene aspiraciones territoriales sobre Letonia, Estonia y Lituania, y estos tres países sí son miembros de la OTAN. Entonces, un ataque contra un miembro de la OTAN, en este caso cualquiera de las naciones bálticas, puede disparar entonces un conflicto ya de escala militar a nivel global, y esto sí puede tener una consecuencia realmente imponderable. Puede ser el verdadero cisne negro del año 2022, y recordemos que un cisne negro es un evento inesperado, con consecuencias que pueden ser muy positivas en algunos casos, o puede significar verdaderas tragedias, verdaderas amenazas que se materializan en riesgos sumamente grandes para la humanidad. Ya no hablamos en términos económicos, ya hablamos en términos, estamos hablando en otros niveles, ¿no?, del problema. Yo sí no creo que esto va a pasar más allá de esto, en algún momento se va a retirar. Putin va quizás a poner ahí un títere en el gobierno de Ucrania, él tiene que retirarse, es un territorio demasiado grande para poderlo ocupar militarmente, no soy experto en la materia, pero hay una región que está pintada de azul, y cuando digo azul está pintada de ruso parlante, hay una región que está pintada del otro lado, que es la región ucranio parlante, y entonces, bueno, es posible que él se quede del otro lado, que lo ha bautizado con el nombre de la Novorrusia. Y entonces, bueno, allí puede estar el tema, ahí puede quedarse una especie de statu quo que dure mucho tiempo, como ha pasado con Crimea y como ha pasado con la región del Donbass. No creo que pase de allí. Habría que esperar qué puede pasar con el estado de Georgia en el Cáucaso Sur, si intentara también Putin invadir, para que Georgia no se adhiera a la OTAN, que es el otro objetivo militar que tiene en la mira en los actuales momentos. Leonardo Buñac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa sobre las implicaciones económicas de esta guerra, producto de la invasión
de Rusia a Ucrania, el impacto que esto tendrá para el planeta entero, para esta región del mundo, pero también para nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.